Y los no creyentes se burlan de la idea, y los creyentes a menudo la ignoran, pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, elección y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad. ¿Qué hace al entender cuál es su voluntad? ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? Se pregunta por qué a veces se mete en problemas y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces quisiera titular este mensaje al pensar en ello es el arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado, y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos. Y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata porque nadie, ninguno de nosotros es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios. Los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa, y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos, y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo debe vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado. No son usted para empezar, no pueden serlo, no saben cuál es el plan de Dios para su vida y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego, no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso se trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios. Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios tendremos todo lo que necesitemos. Luego, piensa en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un auto en la noche, vamos a manejar, encendemos las luces. Y solo podemos avanzar tan lejos alumbren esas luces. Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerle y creer. Mucha atención. Creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio. Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida.
Luego, otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón. El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios de lo que Él está haciendo en nuestra vida y desde luego no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir, no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No, es como lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo, así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice, leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy en problemas. Al estar fuera de la voluntad de Dios, pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué. No busque en ningún otro lugar, examine su corazón para ver qué hay en su vida. Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios. Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piensa en esto por un momento. Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mi vida en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando a Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso, así que dudamos de Él. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros. A menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios. Dios requiere algo de nosotros y por dudar que Él nos facultará hacerlo, nos salimos de su voluntad, nos adelantamos o nos atrasamos, las cosas no salen bien y decimos, ¿ves? Confía en Dios y no funcionó. No confió en Dios, no lo obedeció, no estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto, pero como seguidores de Cristo, cada día es diferente. Salvo una cosa, tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo. Hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere? ¿Recuerda cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quería que hiciera? Él contestó, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios da una promesa porque lo juzgamos por cómo nos percibimos, decimos, Señor, nunca podría hacer eso. Nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios. Y Él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar, no cree merecerlo, así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de Él por no tener los hechos, que son, Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá.
suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida, y Dios hará que todo eso nos ayude a bien si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite para hacer ¿qué? Moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos, Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Ve al apóstol Pablo, ve a todos los principales personajes bíblicos, piensa en las dificultades que pasaron. Dios las usó todas ¿para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios. La meta de Dios no es agradarnos, la meta de Dios no es darnos todo lo que querramos, su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda, por lo general nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, ¿al máximo de su conocimiento, lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando que el Señor me guiará en cada paso del camino. Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado. Y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decir, le contestó, yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Me pregunto cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, no podían cantar, no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo. Mire, preste mucha atención. No subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros. Suplirá todo lo que necesitamos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. No dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado, y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto, no hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos, y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar a lo largo del camino. No todos somos fuertes, quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores. Decidimos desobedecer a Dios, pagamos la consecuencia. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No, le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Escuche, alguien dirá, si es algo muy malo no sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero ¿cuánto desearía no haberlo hecho? Porque Dios tiene una mano que castiga. Presta atención, sabe lo que Él está haciendo, regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia. Estoy tan ocupado antes de dormir.
susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo. Todos podemos usarlo de excusa para pecar, porque, mucha atención, vivimos en un mundo, escuche, vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos, y cada domingo conozco a personas de algún otro país, y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces se enfrentan, si están dispuestos a compartirlo, dificultad y adversidad, es cierto en todas partes. Pero porque sea verdad no significa que claudiquemos, no significa que diga, no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá. Lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción, porque todos sin excepción somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores, es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio, pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención, se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios, se necesita tiempo para andar con el Señor, se necesita tiempo para conocer su voluntad. Pero es un camino arduo. Si está esperando a que se vuelva fácil y seguro, no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará el momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa, nos ha dado el Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse, ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida? Así es Él. La vida cristiana no es fácil. Es una senda ardua, pero tener al Espíritu Santo quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra de Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Dónde se ubicaría en el andar cristiano? Diría que vive en la voluntad de Dios, que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria. ¿O se encuentra sumido en quejas y pataleos y protestas pensando, ¿qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana, por lo general. Puede rastrear el origen a cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia, le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Le pregunto, ¿está satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1, temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga eso, aquello y lo otro. No, mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer. En segundo lugar, un temor al fracaso, pues no puedo con la vida cristiana y ninguno de nosotros podemos solos.
Todos fallamos a veces, le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar. No vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados, porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua. Y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención. Mucho de lo que Dios nos pide no podemos hacerlo sin Él, pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto, mucha atención, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos, tememos al fracaso. También otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención, si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido pase lo que pase. Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle, facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces permítame hacerle una pregunta sencilla. Al examinar su vida no es asunto de nadie más, y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida? Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca cometa errores, no dije nada de eso. Es decir, usted que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento cree que anda en la voluntad de Dios. Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no crea usted sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento, Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puede prometerle que no volverá a pecar. Nunca puede prometerle perfección. No puede prometerle que siempre hará lo correcto. Pero sí decirle, Señor, aquí está mi vida. Es el deseo de mi corazón, y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí, y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos ahí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros. Y te pido por la persona que vino hoy sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuviera interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy.
Gracias por amarnos, Padre. Gracias porque nunca, nunca, nunca desistes de nosotros. Y gracias porque, en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí porque dijiste, no te dejaré, ni te desampararé. Decimos aleluya en el nombre de Jesús. Conocido de toda la Biblia. De hecho, incluso hay quienes no son cristianos y saben muy poco de la Biblia, pero han escuchado del buen samaritano. Así pues, quisiera que viéramos este pasaje desde una perspectiva moderna, porque sin duda en estos días, cuando es necesario que sea evidente la actitud del samaritano en todos los creyentes. Vayamos pues a Lucas capítulo 10. Quisiera leerlo para que tengamos un buen trasfondo y entendamos a dónde vamos. El mensaje se titula Un samaritano contemporáneo. Eso somos todos. Leamos en el capítulo 10, desde el versículo 25. Hablaba el Señor Jesús, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, poniendo a prueba al Señor, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora este pasaje no se trata de cómo ser salvo, sino de revelarle a este hombre cuál era su verdadera actitud y ayudarlo a ver cuál era su problema, mientras pensaba que era algo distinto de los demás. Dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que Jesús lo dijera así. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesucristo sabía justo cuál era el problema. Así que, al ver eso, es un contexto hermoso para lo que el Señor Jesús quería enseñarle a este hombre. O sea, que no se trata solo de ser bueno, seguir las reglas, etc., sino que es asunto del corazón. En verdad, ¿quiénes somos en el fondo? Y el intérprete preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, respondiendo Jesús dijo, de esta forma contestó la pregunta, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, lo que era una distancia de 27 kilómetros, en un territorio escabroso y muy peligroso, además que el descenso era de casi 1 kilómetro de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, lo que no era poco común en aquel tiempo, porque ese tramo de la carretera tenía muchas cuevas y lugares donde esconderse, así que era común que asaltaran a la gente, quizás sobre todo en las noches. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aquí estaba alguien que ofrecía sacrificios, era muy religioso en la sinagoga, etc. Cuando vio a ese hombre medio muerto, despojado, desnudo, lo miró y siguió de largo. Dice la Biblia, asimismo un levita, también una persona responsable del tabernáculo, etc., llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, si yo hubiera sido quien hizo esta pregunta, me habría sentido incómodo mucho por lo que oía. Porque allí estaban dos líderes religiosos, gente que servía al Señor a diario, quizás vivían en Jericó, en algún lugar, y subían a Jerusalén a servir. Ambos, cualquiera de los dos, debieron haberle dicho, ¿qué sucede? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Solo vieron y siguieron de largo. Tal vez la excusa fue que estaba medio muerto y quien tocara a una persona muerta quedaba impuro y no podría hacer su trabajo en el templo, en el santuario. Entonces, por la razón que fuera, la Biblia dice que vieron y siguieron de largo. Y el Señor Jesús tenía sus razones para haber puesto esto allí.
Luego dijo, pero un samaritano que iba de camino. La razón por la que eso está aquí quizás sea porque era una persona importante que estaba de viaje o iba a algún lado, a un destino. Quizás tendría un límite de tiempo en el caso que sea. Entonces vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los tres miraron, dos siguieron de largo, uno se detuvo. Dos solo miraron y uno se detuvo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, quizás un burro, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, los otros dos eran personas religiosas y siguieron de largo. Este es un hombre a quien los judíos odiaban y se acerca al judío que está a punto de morir y hace esto. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Escuche bien, esto debió haber sido una pregunta muy convincente. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, con este pasaje quisiera que viéramos a este buen samaritano. Le haré 5 o 6 preguntas y quisiera que cada quien se cuestionara, ¿encaja eso conmigo? ¿Es eso lo que haría yo? En verdad, ¿cómo soy como cristiano cada día? No solo los domingos ni al escuchar alguna predicación, sino ¿qué clase de samaritanos somos nosotros? Estamos en el siglo XXI, sé que las cosas han cambiado, son mucho peores. Es decir, este es un incidente en el camino a Jericó, que eran muchos, no hay duda, pero consideremos lo que sucede en nuestro país y cuánta gente está en necesidad. Con eso en mente, quisiera que pensáramos en lo que en verdad hizo el buen samaritano. Es decir, por tratarse de un judío, lo último que quería sería enredarse con un judío, siendo el samaritano, sobre todo darle algo, ayudarlo o dejarlo a morir. Se odiaban. Pero el Señor Jesús escogió a ese samaritano y a ese judío por una razón. Así que quisiera que pensara en esto y se preguntara, ¿es esto propio de mi vida en el día a día? Lo primero que hizo el samaritano fue abrió sus ojos. Lo miró y vio que este hombre estaba grave. Le dieron una gran golpiza, le quitaron la ropa, estaba casi desnudo a un lado del camino, a punto de morir. Y al mirarlo, el samaritano no vio lo mismo que vieron los otros 2 religiosos. Vio a alguien en gran necesidad, a punto de morir. No se fijó si era samaritano o judío. Solo vio a alguien en gran necesidad. Y en vez de pasar al otro lado, se detuvo. Y pudo haber dicho, bueno, estoy en este viaje y seguro no tengo tiempo de lidiar con esto. Además, mi vida podría correr peligro porque quien le haya hecho esto podría hacerme lo mismo. Puede haber pensado de todo. Pero este samaritano no solo abrió sus ojos, sino que vio algo. Y vio algo que le habló a su corazón. Allí estaba alguien a punto de morir, le habían asaltado, despojado, lo dejaron a morir solo y desnudo. ¿Qué debo hacer? Y viendo que era judío, de lo contrario Jesucristo no habría contado la historia, sin importar, se detuvo. Lo segundo que quisiera que notáramos es que, al pensar en esto, no solo lo miró, sino abrió su corazón. Pudo haber dicho, pues no tengo tiempo para él, es judío. Abrió su corazón.
Y la razón fue porque lo vio y lo miró con compasión. Alguien está herido, alguien ha sido asaltado, alguien está a punto de morir, y lo único que importaba era su corazón. Ahora, al pensar en esto, creo que quizás su corazón comenzó a latir más rápido, porque también sabía que quienes hirieron al judío podrían hacerle lo mismo. Si pudieron hacer eso y huir, podrían volver y atacarlo. Así que escuche bien. Su corazón latía más rápido. Su corazón bombeaba sangre, pero su espíritu bombeaba compasión. Algo ocurría en el corazón de este samaritano. Y al ver al judío, la condición en que estaba, pudo haber dicho con temor, lo mismo podría sucederme. No lo pensó, su corazón era sincero. Allí estaba alguien con una gran necesidad, y él era quien estaba cerca y podía ayudarlo. Estaba absorto en salvarle la vida a aquel hombre. No pensó, ¿y yo? ¿Qué tal si llego tarde? ¿Qué pensarán? ¿Se preguntarán dónde estoy? Pudo haberse hecho 1000 preguntas. Lo único que importaba era, este hombre está muriéndose, necesita ayuda y lo ayudaré. Ahora pensemos en esto. Los 3 hombres que pasaron por allí vieron lo mismo, pero uno vio con ojos compasivos y un corazón compasivo. Alguien está en necesidad y lo ayudaré. No dijo, lo ayudaré si es un paisano samaritano. No le preguntó eso. La razón es porque su amor no tenía prejuicios. Su amor era imparcial. Su amor era agradable a Dios. Alguien me necesita y lo ayudaré. Al pensar en esto, debo preguntarme, ¿actuó con los ojos abiertos? ¿Y usted? ¿Actúa con el corazón abierto? O sea, si hay alguien en necesidad, el asunto es ese, no el color de su piel, ni el idioma que hable, ni su lugar de origen. Eso no importa. Jesucristo lo explicó de forma muy clara y muy sencilla. No solo abrió su corazón, sino abrió sus manos. Porque la Biblia relata que actuó de inmediato, consciente de que el hombre podría morir en cualquier momento. ¿Qué fue lo que hizo? Lo único que sabía hacer, y lo mejor que sabía hacer, y fue ocuparse de detener el sangrado. Así que sacó el vendaje que tenía y el aceite que cargaba consigo, porque lo mismo pudo haberle sucedido a él. Así que atendió su necesidad física. No dijo, bueno, lamento que te sientas así, te hirieron, oraré por ti y espero que te mejores. Sino que abrió sus ojos, abrió su corazón, abrió sus manos, se ocupó, vendando sus heridas, que debieron haber sido muchas. Lo golpearon, casi hasta matarlo, lo curó con aceite, o sea, hizo todo lo que sabía hacer, todo lo que estaba preparado para hacer y para salvarle la vida. Al pensar en eso, considero el hecho de que la Biblia dice que lo subió en su cabalgadura, o sea, quizás en su propio burro, y lo puso allí. Tuvo que levantarlo, quizás no fue fácil, tal vez era pesado, y lo subió en su burro. Y decidió salvarle la vida. Pudo haber dicho sin complicarse, pues te pondré vendas, es lo único que tengo y espero lo mejor para ti. Eso no le habría servido de nada, estaba casi muerto. Entonces no solo lo medio ayudó, estuvo dispuesto a dar su tiempo para hacer lo posible por alguien necesitado, con una emergencia, a punto de morir y en un lugar muy peligroso en la vía a Jericó, llena de ladrones todo el tiempo. Le importó. Había alguien con una gran necesidad y él haría lo posible, aunque no fuera suficiente, pero lo intentaría. A veces preguntamos, pues, ¿qué puedo hacer? No soy tan inteligente, y esto, aquello y lo otro. Lo único que sabía hacer era ponerle el vendaje y el vino. Luego lo montó en el burro y lo llevó a la posada más cercana.
¿Dónde quedaba? No sé, pudo haber sido bastante lejos. Pero el asunto es este: no lo dejaría morir en el camino con vendas y aceite, que muriera. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Cómo lo llamamos? Me encanta el buen samaritano. No solo el samaritano, el buen samaritano. Los judíos decían, no existe un buen samaritano. Pero él fue un buen samaritano, porque hizo mucho de lo que quizás alguien más pudo haber hecho. Lo único que sabía hacer era vendarlo lo mejor posible, ayudar a sanarlo con vino y llevarlo a alguien que pudiera ayudarlo. Eso me lleva al siguiente punto, y es que abrió sus posesiones. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que sin pensar en sí mismo, pensó en el hombre y, consciente de que podía morir en cualquier momento, lo montó en su burro y lo llevó a una posada, diríamos a un hotel, pero una posada. Y no dijo, encontré a este hombre, espero que puedan ayudarlo. Dijo, les traigo a este hombre, cuídenlo y díganme lo que gasten. Así pues, hizo todo lo que sabía para ayudarlo. Al pensar en eso, creo que casi siempre la gente quiere sacar cuentas. Le dio 2 denarios. No dijo, bueno, ¿por cuánto puedo hacer esto? Le dio lo necesario porque esa cantidad de dinero rendiría para que lo cuidaran por 3 semanas. Fue muy receptivo, se dio cuenta de que el hombre estaba herido, muriéndose, dijo que lo pongan en una buena cama, cuídenlo y volveré. Dicho de otro modo, una cosa es decirlo, sentirlo, y otra es hacerlo. Todas estas características del buen samaritano deberían ser ciertas en nosotros, que abramos nuestros ojos a la necesidad, que abramos nuestro corazón porque nos interesamos por otros, y que abramos nuestras manos porque a veces podemos hacer algo que marque la diferencia. Posesiones. Mire, la mayoría tenemos más que mucha gente en el mundo que no tiene nada. Quizás a veces somos más egoístas de lo que pensamos. Y debemos recordar de dónde vino. Cada posesión de cada uno de nosotros viene de Dios. Él es la fuente de todo lo bueno y perfecto, la fuente de nuestra salvación y salud. Pensándolo bien, no hay mucho de lo que podamos presumir. Somos tan bendecidos, es tan fácil. Es tan fácil ser muy bendecidos y no pensar en la gente que necesita una bendición. Es fácil caer en eso, porque no tenemos necesidad. Ahora, siempre hay gente que no tiene más que uno. El asunto no es ese. El asunto es, ¿qué quiere Dios que haga con lo que tengo? ¿Cómo quiere que comparta mi vida? ¿Y cómo quiere que trate a otros? Si alguna vez ha habido un tiempo cuando deberíamos pensar como el samaritano, es ahora. Luego hay algo más que abrió, y fue su tiempo. Al decir que estaba de viaje, el Señor quiso decir que seguro iba rumbo a algún lado y quizás tendría limitación de tiempo. Pero dedicó el tiempo más importante para ayudar a alguien para evitar que muriera. Había una necesidad. La vio, y luego la gran pregunta es esta: ¿puedo sentir la necesidad? Una cosa es verla, otra es sentirla. ¿Puedo sentir la necesidad lo suficiente para olvidarme de lo mío y olvidar a dónde voy en ese momento en particular y olvidar mi agenda? Querer saber lo que necesita. Sintió algo que no le permitiría dejar a ese hombre morir allí. Sintió algo que no tuvo que sacar cuentas. Dijo,
Aquí tienes lo suficiente para cuidarlo por 3 semanas, volveré. Sintió algo que lo hizo decir: lo que gastes en este hombre, te lo pagaré cuando vuelva. Esa es la actitud cristiana genuina, agradable a Dios. Y al leer este pasaje, me pregunto cuántas personas necesitadas pasamos a diario. No nos dicen que tienen necesidad, algunas personas no lo dicen. ¿Con cuántas personas hablamos? ¿A cuántas personas escuchamos que tienen necesidad? Pero a veces esa persona trata de captar nuestra atención en un nivel más profundo de lo que oímos al principio. La razón por la cual siguen diciéndolo es porque quieren sentir que han sido escuchadas. Creo que todos hemos sido así con algo en nuestra vida. Solo quiero asegurarme de que sientas lo mismo que yo. Que entiendas mi herida, mi dolor, mi sufrimiento, mi pérdida, mi malentendido. Quiero estar seguro de que lo sientas. Y sabré que te importa. Al decir, oraré por ti, sabré que lo sientes. Piensa en esto. Es fácil no sentir el sufrimiento de alguien. Creo que todos necesitamos suficiente dolor en nuestra vida para no olvidarlo. Puedo pensar en mi propia vida y el sufrimiento, entre otros. Esto no tiene nada que ver con compararme con él, no es eso. Pienso en las veces en que me di cuenta que Dios ha usado algo por mi bien para ayudarme a entender lo que alguien sentía en realidad. No es necesario que le diga el incidente en sí, pero sucedió algo en mi vida que cambió mi actitud por completo. Comencé a sentir eso, lo que estaban pasando otras personas. A veces no necesitan nada, solo saber que uno siente lo que sienten ellos. Ahí comienza la sanidad para muchas personas. Al fin alguien me escuchó. Por fin alguien sabe cómo me siento. Solo quiero sentir que me entienden. Ahora, claro que al orar sabemos que el Señor entiende. Hay mucha gente por ahí, gente en cada iglesia, por todos lados, que pasan por toda clase de situaciones dolorosas. Pero ¿sabe qué? Con lo malo que fue, con lo doloroso que fue, Dios lo usó para mi bien. Porque abrió mi corazón a un nivel que nunca había sentido. Un buen samaritano tiene buenos sentimientos, y eso es lo que lo hace detenerse y dedicarle tiempo a alguien más, para escuchar y para sentir lo que sienten. Luego, cuando Jesucristo concluyó el relato, solo le dijo al hombre: ve y haz tú lo mismo. Cuando pensé en esto, consideré lo sencillo que es este pasaje bíblico, pero cuán profundo y desafiante. No estamos hablando de que seamos salvos por ser buenos, sino de una vida agradable a Dios, que implica ayudar a quienes necesitan a Cristo y tienen otras necesidades en la vida. Gente que sufre con dolor profundo, perder a un ser querido, o su casa, o sus hijos, o lo que sea. Es desgarrador, mucha tensión. Cuando su corazón no puede quebrantarse, usted está
take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, good girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. See, I've been feeling this way for quite some time. You seem to have control of my mind. Yeah. You got our bodies moving, intertwined. You're so fine, it's so divine. You have a way with me, I know you can see it. The way you look at me, I know you can feel it. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good girl. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, good girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. You talk to me, your voice does something to me, baby. You make me weak at my knees when you're whispering to me. You're so hypnotic, wanna get lost in your trance. Hypnotize me, baby, let's dance. Let's get lost in this romance. See, I love the way you take control. You make my body respond in ways I never know. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good girl. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, good girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say, you can take control of me. Just whisper to me, baby, tell me what you want of me. I'll do anything I can to please you, yes please. Hypnotize me, baby, I'm just here to please you, baby. Just here to please you, please you. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, all day, begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, all day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. There's a shift in the air. Dark clouds fill the horizon. The storm's approaching you air. See the light in the